أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على Muhammad وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum, queridos hermanos, felicitaciones por el natalicio del Salvador esperado, el Imam el-Mahdi, Ajallallah Ta'ala Farajahu Sharif. La creencia en un Salvador que vendrá al final de los tiempos, de una figura que llenará la tierra de justicia, no es exclusiva ni de la escuela Shia, ni del Islam, ni siquiera es exclusiva de las religiones monoteístas, sino que tenemos esta creencia en todas las religiones y también en las distintas culturas a lo largo de la historia de la humanidad. Siempre se habló de una figura, de una persona que va a aparecer al final de los tiempos y que va a ser el Salvador que establezca la justicia en el mundo en el final de los tiempos, por supuesto, como hemos mencionado. Y esto tiene que ver con una cuestión que es fetri, que es innata, una tendencia innata en todos los seres humanos, que es la de la búsqueda de la justicia. Es decir, que este conocimiento de que al final de los tiempos vendrá una figura, en nuestro caso sabemos bien, de parte de Dios para establecer la justicia en el mundo, le da al ser humano una esperanza de la concreción de la justicia, de la concreción de la equidad, en un mundo en el que vivimos, en el que podemos ver mucha opresión, muchas injusticias, y que realmente le hace muy bien al ser humano a nivel individual y a nivel social esta creencia y esta esperanza en el establecimiento de la justicia por parte de un Salvador esperado por todos a lo largo de la historia de la humanidad. Por supuesto que este tema es un tema muy importante, tan importante que la presencia de lo que es el Salvador esperado en las narraciones del Islam se hace presente tanto en las narraciones que tenemos de las fuentes sunitas como chiitas. Tenemos una infinidad de narraciones en donde se menciona al Imam el-Mahdi, Ajallallah Ta'ala Farajahu Sharif, pero por supuesto, como es algo tan importante, no puede dejar de estar mencionado en el Sagrado Corán. Tenemos algunas aleyas del Corán, varias aleyas del Corán, un número importante de aleyas del Corán que por supuesto, por una cuestión de tiempo, no podemos tratar todas en este programa o mencionar todas en este programa, pero vamos a mencionar algunas de ellas que según la explicación que nos ha dado o nos han dado los mismos imames, tienen que ver directamente con el Imam el-Mahdi o con los compañeros del Imam el-Mahdi o con la época del Imam el-Mahdi. Una aleya que está mencionada en Suratul Anbiya es la aleya número 105, que dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa laqad katabna fi az-zabur min ba'di az-zikr innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Esta es la aleya número 105 de Suratul Anbiya, que dice: hemos escrito en los salmos, es decir, en los salmos de David, después de la amonestación, que la tierra la heredarán los siervos justos, o mis siervos justos en este caso, Ibadiyas Salihun. Según una tradición del Imam Baqir alayhi salam, estos Ibadiyas Salihun, estos siervos justos que heredarán la tierra al final de los tiempos, son los discípulos del imam de la época, es decir, los discípulos del Imam el-Mahdi, Ajallallah Ta'ala Farajahu Sharif, en el momento en el que haga su aparición. Tenemos otras aleyas en donde, según la explicación de los mismos imames, se hace mención a la venida del imam, se hace mención al final de los tiempos. Queremos aclarar una cosa: cuando se habla del final de los tiempos, en realidad no se está hablando del Yaumul Qiyamah, es decir, del día del juicio, que se termina el mundo, que se termina todo. Es el final de estos tiempos en donde no se ha establecido la justicia, en estos tiempos que finalizan, que culminan con el surgimiento del imam, y en donde empieza otra época que es la época de la aparición del imam, y donde comienza la época también del Raja'at, o el retorno a la vida de algunas personas que han fallecido, tanto de las buenas, de las muy buenas, como de las que han sido muy malas,
los muy malos para probar el castigo en el dunya, los muy buenos para ver el establecimiento de la justicia, para hablar en general, ¿no? y muy rápidamente porque no hay tiempo para desarrollar el tema. Pero la filosofía del Raya es esta, es de que los que, digamos, han corrompido y han oprimido en la tierra vean el resultado de sus actos en este mundo, y aquellos que durante la historia de la humanidad, a lo largo de la historia de la humanidad, desde Adán hasta el final de los tiempos, que han fallecido y que no han podido ver el establecimiento de la justicia por la que han vivido y por la que han dado su vida, es decir, los muy buenos que han fallecido, ellos puedan ver también la materialización del establecimiento de la justicia a través de la figura del Imam al-Mahdi Ajallahu Ta'ala Farajah Sharif. Y bueno, comienza la época del Raya hasta la época del Qiyama, hasta el día del juicio. Ahí es donde se termina, podemos decir, este mundo que conocemos. Entonces, cuando hablamos del final de los tiempos, estamos hablando de esta época en la que estamos viviendo ahora, que es el final de los tiempos hasta la aparición del Imam. Estamos en la época del Ghaibat al-Kubra, de la gran ocultación, de la ocultación mayor, que es la segunda ocultación del Imam al-Mahdi. Y sabemos que hubo un Ghaibat al-Sughra, una pequeña ocultación que duró aproximadamente unos 70 años, en donde el Imam se comunicaba a través de 4 representantes a lo largo de esos años. Y bueno, cuando culmina esta etapa o esta era, también podemos decir, del Ghaibat al-Kubra, de la gran ocultación, y el Imam reaparece y se establece el gobierno del Imam, comienza una nueva era, comienza la era del Zuhur, la era de la aparición, y la época del Raya. Inshallah que en otros programas también podemos desarrollar este tema. Inshallah. Muy bien, otra ley que habla sobre el Imam, aunque en apariencia nosotros leemos algo, no entendemos, pero los mismos imames se encargaron de explicar. Es la ley número 5 de la sura Ibrahim, alayhi salam, que dice, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, y recuérdales los días de Allah. Y el Imam Sadiq alayhi salam explicó cuáles son estos Ayyamullah, estos días de Dios, y dijo, los días de Allah, majestuoso e imponente, son 3. Dice, el día del Qiyam, el día de la aparición, del levantamiento del restaurador, o sea, del Imam al-Mahdi. El día del Raya, el día en que retornarán a la vida algunas personas, como hemos explicado recién, por la voluntad de Allah. Y el día del juicio final, es decir que el Imam Sadiq alayhi salam, explicando esta ley, dice que los Ayyamullah, los días de Dios, son el día del levantamiento o del surgimiento del Imam Mahdi Ajallahu Ta'ala Farajah Sharif, el día del Raja'at, el día en que vuelvan a la vida por orden de Dios algunas personas, y el día del Yawm al-Qiyamah, el día del juicio final. Es muy importante. Tenemos otra aleya que es en la Surat Yunus, la aleya número 62, que dice, sabed que los amigos de Allah, awliya Allah, dice, la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, no tendrán temor ni estarán entristecidos. Sobre esta aleya, el Imam Sadiq alayhi salam también habla y lo relaciona directamente con esta época del Imam al-Mahdi, del levantamiento del Imam al-Mahdi Ajallahu Ta'ala Farajah Sharif, en donde el Imam Sadiq alayhi salam dice, bienaventurados los seguidores del restaurador, quienes lo esperan en una época de su ocultación y le obedecen luego de su aparición. Ellos son los amigos de Dios, quienes no tendrán temor ni estarán entristecidos. Es decir, que son aquellos que la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Y tenemos otras aleyas que por una cuestión de tiempo no podemos mencionar. Hay muchas. A ver si podemos mencionar alguna más. Hay una aleya más que está en Suratu Al-Imran, la familia de Imran, la aleya número 200, que dice, Ya ayyuhalladhina amanu, oh creyentes, tened paciencia, dice. ¿En qué? Y rivalizad en ella. O sea, tened paciencia y rivalizad en la paciencia, y sed perseverantes, temed Allah, wattaqullah la'allakum tuflihun. Y temed Allah, quizás así prosperéis. El Imam Baqir alayhi salam, respecto a esta ley coránica, dijo que Allah subhanahu wa ta'ala, cuando está diciendo, oh creyentes, tened paciencia y rivalizad en ella, y sed perseverantes,
Dice: tener paciencia para realizar los preceptos obligatorios, resistid frente a vuestros enemigos y perseverad en relación con vuestro imam esperado, es decir, acatad sus derechos. Bueno, tenemos otras aleyas también que, por supuesto, es un tema muy importante, la cuestión de la aparición del imam el-Mahdi, pero que por supuesto no puede estar ausente en el Sagrado Corán, que lamentablemente por una cuestión de tiempo y porque hemos elegido hablar de otro tema, sino hablar del imam Mahdi en general y de los signos de su aparición, que es lo que vamos a tratar ahora, no podemos hablar, pero esto lo pueden encontrar en varios libros, pueden hacer su propia investigación, inshallah, y fijarse las aleyas coránicas que, según la explicación que han dado los imames a lo largo de la historia de sus vidas, han mencionado que están relacionadas directamente con la época del imam el-Mahdi, ajallahu ta'ala farajah sharif. Muy bien, vamos a hablar ahora de los signos de la venida del imam, o los signos previos a la aparición del imam. Tenemos que aclarar una cosa, que es que se lee mucho en los libros, hay muchos libros escritos sobre la época del imam, la aparición del imam, sobre, por ejemplo, la situación del mundo antes de la venida del imam, durante la venida del imam, después, cómo va a quedar el mundo cuando el imam ya se establezca. Y hay muchas narraciones, muchos hadices que nombran signos. Y estos signos a veces podemos ver, por ejemplo, la hambruna, la injusticia, las inundaciones, las pestilencias en el cielo, el famoso hadith del imam Ali alayhi salam que habla de la muerte roja y la muerte blanca, la muerte roja a través de las armas y la muerte blanca a través de las pestilencias que habrán en el mundo. El gobierno o los gobiernos déspotas que habrán en el mundo. Algunos signos generales, por ejemplo, nombran algunas naciones, nombran el rol, por ejemplo, de los turcos, el rol del norte de África, el rol de Siria, el rol de los persas, el rol de los árabes, qué gobierno va a estar establecido en el Hijaz, en la península árabe. Habla de, por ejemplo, un gobierno del Garb, del occidente, que va a tener una influencia mundial muy grande y también va a ser enemigo del Islam, etcétera, etcétera. Podemos leer muchos signos y relacionarlos incluso con esta época, pero tenemos que aclarar, y hoy vamos a hablar de esto, que hay una serie de signos que tienen que ver con lo general y con la época en la que, digamos, la época previa a la aparición del imam, y que también hay algunos signos que son posibles que pasen, o puede ser que no, aunque estén mencionados en los hadices, puede ser que sucedan o que no, y solamente Allah va a determinar si van a suceder o no. Pero hay una serie de signos que son los signos hatmi, se dice, los signos categóricos, que sí o sí van a suceder y que fueron mencionados en algunos hadices, y que es de lo que vamos a hablar ahora en estos minutos que nos quedan. Es muy importante conocer esto, es muy importante tener en cuenta esto, que estos signos son signos específicos, son signos que son categóricos, que sucederán sí o sí, que Dios ya determinó que van a suceder. Mientras que el resto de los signos que podemos conocer, que no son estos que vamos a mencionar, no son hatmi, sino ghaire hatmi, es decir, que posiblemente sucedan, posiblemente no. Puede ser que se den de una forma similar a la que fueron mencionados o que directamente no sucedan. Muy bien, entre los signos categóricos vamos a, o definitivos también podemos decir, vamos a mencionar, tal y como lo dijo el imam Sadiq alayhi salam, que 5 son los eventos o los signos que se verán antes del surgimiento del Qa'im, del imam el-Mahdi, ajallahu ta'ala farajah sharif. Y uno es la llamada celestial, el Nada. Ahora vamos a ver bien cada uno de qué se trata. Una llamada, un grito que todo el mundo entenderá en su idioma y que va a llamar la atención y a despertar a la humanidad. Ese es uno. El siguiente es el surgimiento del Sufiani, una persona, una personalidad que se llama el Sufiani, que vamos a ver quién es. Después el hundimiento de la tierra en Baidá, que es una tierra entre Medina y la Meca. Y
el levantamiento del Sayyid el Yamani, de un Sayyid en el Yaman, y el asesinato de Nafsul Zakiya o el alma pura. Estos son los 5 signos hatmi, los 5 signos categóricos definitivos que Dios ya determinó que sucederán sí o sí, y que cuando sucedan estos signos ya tenemos que tener seguridad de que se va a levantar el Imam el Mahdi y que estamos ante los momentos previos, muy rápido al levantamiento del Imam, y que tenemos que prestar mucha atención, y es muy interesante conocerlos y saberlos. ¿Por qué? Porque se puede dar la situación de que se presenten falsos Imam Mahdi, se presenten falsos salvadores o restauradores de la tierra. Incluso sabemos que para el final de los tiempos también está la cuestión de la segunda venida de Jesús, y que también hay una figura que es el Dajjal. No está entre los signos Hatmi el tema del Dajjal, pero es muy fuerte en las narraciones. Entonces tenemos que saber bien cuándo va a venir el Imam y no caer en los engaños. Entonces cuando se den estos 5 signos, sin dudas va a aparecer el Imam, y son 5 signos que sucederán sí o sí. Esto no tenemos dudas según las narraciones. El primero es el surgimiento del Sufyani. ¿Quién es el Sufyani? El Sufyani es un personaje que es descendiente de Yazid ibn Muawiyah y que surgirá al final de los tiempos. Se habla de que tendrá un ejército y que tendrá cierto dominio en algunas ciudades, que va a formar una especie de estado entre Siria e Irak. Se habla del Mosul, se habla de Damasco, la presencia, digamos, de sus soldados o de su ejército, y que va a ser muy hostil contra Ahlul Bayt, contra la familia del profeta y contra los seguidores de Ahlul Bayt. Incluso hay narraciones en donde se habla de crímenes muy salvajes que va a cometer en contra de aquellos que lleven el nombre Ali, Fátima, Hassan, Hussein, etc., o que pertenezcan a Ahlul Bayt o sean seguidores de Ahlul Bayt. En estas narraciones también se habla de muchos crímenes que va a causar hasta el establecimiento de un estado en lo que hoy es Irak, y que tendrá unos días este estado. En una narración se habla de 40 días hasta que surge el Imam el Mahdi, y el Imam mismo se encarga de asesinarlo, de perseguirlo y asesinarlo, y es una de las primeras acciones que comienza a hacer el Imam en el momento de su aparición en la Meca. De hecho, otro de los signos es el hundimiento de esta tierra de Baidá, que está entre Medina y la Meca. Entonces, según lo que tenemos en las narraciones, el Imam en los últimos tiempos antes de su aparición va a estar viviendo en Medina. Y hay indicios, por lo que hay narraciones de que vive en Medina. El mismo Sufyani va a tener un ejército esperando la aparición del Imam Mahdi para asesinarlo en Medina, y cuando se entera de que el Imam se está trasladando desde Medina hasta Meca para hacer su aparición pública, digamos, donde empieza su qiyam, su levantamiento, va a mandar a que es parte de su ejército, no es todo su ejército, va a mandar a este pequeño ejército a capturar al Imam, y la misma tierra se los traga, y ese es otro de los signos hatmi o categóricos de la venida del Imam, el hundimiento de la tierra que se traga a esta parte del ejército del Sufyani. Luego de que el Imam aparece y de que el Imam se dirige, están los 313 famosos personalidades especiales que pueden también ser gobernadores o comandantes, mejor, del ejército del Imam el Mahdi, que son 313 personas muy puras que aparecerán en el momento de la aparición del Imam. Dicen que van a estar esparcidos por la tierra y que van a hacer Tayel Ard, que se dice un viaje muy veloz por la tierra para estar junto al Imam y allí empezar el levantamiento, y que el Imam va a aparecer y a presentarse ante las gentes en la Meca, y que van a sumarse 12.000 soldados, y que inmediatamente van a ir a dirigirse hacia donde está el Sufyani, van a perseguirlo, y el Sufyani es, según las narraciones, asesinado en Jerusalén. Muy bien. También hay, con la figura del Sufyani, hay una figura que es el levantamiento del Sayyid al-Khorasani, un Sayyid que es de Jorasán, que es de lo que sería la zona de Mashhad, que por supuesto es un Sayyid, es un descendiente del profeta,
y que va a ser el líder o el líder político y militar, se puede decir, de lo que es Persia o lo que hoy sería la región de Irán. Y en un hadiz de el hijo del imam Ali alayhi salam, Muhammad ibn al-Hanafiya, dice que desde Jorazán partirá un ejército que derrotará a los soldados del Sufiani y se detendrá en Jerusalén y allanarán el terreno para el gobierno del imam al-Mahdi. Muy bien, en otra narración del imam Baqir alayhi salam dice que unas fuerzas se levantarán desde el Jorazán. Se apostarán en Kufa y cuando el imam al-Mahdi se manifieste en la ciudad de la Meca, le remitirán su juramento de fidelidad y estarán comandados por el Sayyid el Jorazani. Que también algunas narraciones hablan de que va a tener un problema o un defecto o inmovilidad en su mano derecha, por ejemplo, lo describen de esta manera. Wallahu alam, Dios sabe más. Pero bueno, lo que también, haciendo un paréntesis, se conoce según algunos hadices y algunos estudios, que lo podemos encontrar, por ejemplo, en la obra de el libro de Asr al-Zuhur de Ali al-Qurani, el gran sheikh, el Allama, que hizo una investigación durante toda su vida sobre la venida del imam, que en lo que es Persia va a haber establecida un thawra, o sea, una revolución islámica, mientras que en el Yaman va a haber otro Sayyid el Yamani, que va a estar intentando hacer un thawra islamía, o sea, una revolución islámica, pero que no va a haber triunfado como la revolución en Irán. O sea, en las narraciones está que en Irán, antes de la venida del imam, se establece un gobierno islámico. Hay una revolución islámica y se establece un gobierno islámico, y que también hay una figura que es el Sayyid el Jorazani, que es un líder tanto religioso, político como militar que hay allí, y que por supuesto es auxiliador del imam, mientras que el Sayyid del Yamani y el levantamiento del Yamani, que es otro de los signos categóricos digamos, de la venida del imam al-Mahdi, del levantamiento del imam al-Mahdi, es una figura, es un líder militar que va a estar haciendo una revolución y va a estar luchando contra un gobierno que se va a establecer en el Hijaz. Y ese gobierno, esa monarquía que se va a establecer en el Hijaz, va a estar en plena disputa con el Yamani, con Sayyid el Yamani y su ejército, y es en ese momento cuando aparece el imam y Sayyid el Yamani va a auxiliar al imam, se va a juntar con los soldados del imam y van a derrocar a ese gobierno que va a estar gobernando el Hijaz. Entonces, otra de los signos categóricos es el levantamiento del Yamani. Hablando también de Sayyid el Jorazani, bueno, lo unimos con este otro signo. Otro de los signos es el martirio de Nafsul Zakiyya, de este alma pura, que será un descendiente del imam al-Hussein alayhi salam, que será asesinado entre el Maqam Ibrahim y la Kaaba. También se habla en algunas narraciones que será asesinado él junto a 70 personas puras que son seguidores de él. Y esto sucederá, dice, 15 días antes de la aparición del imam. Es decir, el imam, y ahora lo vamos a también enganchar con otro de los signos, que es el del nadá, el del grito o la exclamación que se escuchará en los cielos, que es otro de los signos hatmi y que sucederá, según las narraciones, un 23 de Ramadán, en la noche de Laylatul Qadr posiblemente. Entonces, cuando surja esta llamada celestial o este grito celestial, que ahora vamos a hablar un poquito más en profundidad cómo será, es que se anuncia la venida del imam. Pero va a pasar un tiempo, hasta el 10 de Muharram, que según las narraciones aparece el imam. 15 días antes de esto va a ser asesinada un alma pura. Entonces podemos calcular que para un 25 del mes de Zulhijja puede ser que suceda esto del martirio de Nafsul Zakiyya, que martiricen a esta alma pura, que sin dudas va a ser algo que, según las narraciones, una narración del imam Baqir alayhi salam que tenemos, va a suceder entre el Haram, digamos, entre la Kaaba, perdón, y el Maqam Ibrahim en la Kaaba. Y bueno, esta personalidad, digamos, va a ser asesinada de una manera muy injusta, muy severa, muy brutal, que va a llamar la atención de los creyentes que allí se encuentren y de los creyentes en el mundo, porque va a ser una noticia
que van a tener los creyentes. Muy bien, esta llamada celestial, ¿qué es esta llamada celestial? Es la llamada o el grito del ángel Gabriel. Es un grito celestial, un grito que abarcará todo el planeta, que todos entenderán, o cada uno de los habitantes del planeta lo entenderán según su idioma. Dios sabe más si es un grito con palabras o qué, pero toda la gente lo entenderá, y que invitará a la humanidad a seguir al Imam el-Mahdi. Es decir que, como podemos ver, la cuestión, el asunto del Imam el-Mahdi y su surgimiento no es exclusiva de los musulmanes o para los musulmanes o para el mundo islámico, sino que la misma llamada de Dios invitará a toda la humanidad a seguir al Imam. Y también hay algunas narraciones que luego de este llamado habrá un grito de Shaitán para confundir a la gente, para llamarlas al camino del error, para desmentir el grito de Jibrail, del ángel Gabriel, alayhi salam. Y también hay otras narraciones de que hay un tercer grito en donde Jibrail afirma que invitando a la gente, a los seres humanos, a sumarse a el levantamiento del Imam el-Mahdi. Entonces creo que ya lo hemos nombrado todos. Bueno, quizá podemos hablar un poquito más de el Hasf Baidá, el hundimiento de la tierra en Baidá, que es este incidente, este hundimiento en la tierra que se traga al ejército del Sufiani, y que, como hemos dicho, el Imam el-Mahdi vivirá en Medina al final de los tiempos, según algunas narraciones, ¿no? Dios sabe más. Que incluso se dice que el Imam, como es una persona que el aspecto físico es como de 40 años, dice que muchas personas que han sido vecinos del Imam, o sea, el Imam, y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta en nuestra vida cotidiana, el Imam vive entre nosotros, no es que el Imam va a bajar del cielo o va a aparecer en una nube, sino que el Imam está presente, el Imam nunca murió, el Imam siempre estuvo en la tierra, permanece vivo, es un milagro por parte de Allah, como ha pasado con otros profetas, por ejemplo, que han vivido muchos años, muchos más de los años que puede vivir un ser humano común y corriente, y que está entre nosotros, está vivo y es anoticiado de todas las cosas, de todas las acciones que nosotros hacemos. Por eso realmente tenemos que tener una relación con nuestro imán de la época. Entonces, para cerrar el tema, si bien tenemos signos que no son categóricos, signos que no son definitivos, signos que pueden suceder o no, y que algunos los podemos ver, de hecho, por ejemplo, se habla de los terremotos, como dijimos, de las inundaciones, se habla, por ejemplo, de que el muro de la mezquita de Kufa se quebrará, que eso es algo que sucedió hace unos años atrás y que yo pude ver con mis ojos, alhamdulillah. Se habla, por ejemplo, de las fuertes lluvias en momentos que no son comunes. Se habla lamentablemente, de la desunión que va a haber en el mundo islámico, de que los orantes, hay un hadith muy famoso en donde el profeta le relata a Salman el-Farsi cómo será el final de los tiempos antes de la aparición del Imam el-Mahdi, y una de las cosas muy tristes que dice que nosotros podemos ver es que, dice, las filas de los orantes serán de miles e incluso hablarán en distintos idiomas, es decir, que el Islam va a haber llegado a todo el mundo, sin embargo, en sus corazones habrá odio entre sí. Vemos que hay una desunión entre los musulmanes, vemos que lamentablemente otra de las cosas que dice esta narración muy famosa, habla de que el Corán se transmitirá como canciones, pero que perderá su valor, su estudio profundo. Incluso quienes investiguen y quienes estudien la religión en profundidad lo harán para dominar a la gente, no por una cuestión de acercarse a Dios, ni de guiar a los demás, ni de guiarse a sí mismos. O sea, va a haber una falta de sinceridad. Realmente el mundo islámico va a estar tocando fondo moralmente. Hay narraciones que hablan de que la moral del Islam va a salir del mundo islámico y se va a alojar entre los incrédulos. Y lamentablemente hoy algunas cosas los musulmanes debemos prestar atención y fijarnos y corregirlas también, porque no quiere decir que todo esto como sucede, digamos, toda la decadencia en la que puede llegar a caer el mundo islámico, como está narrada en los libros que hablan del momento de la aparición del imam, le hacen bien al Islam. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que nosotros tenemos que tomar estos sucesos tristes que
que vemos a diario en el mundo islámico o entre los musulmanes, el maltrato, el ghaiba, el hablar mal del ausente, el tuhma y todos estos pecados, como un signo del final de los tiempos. Entonces nos alegramos y que siga así, que sigan creciendo y que sigamos, desviándonos para que eso acelere la venida del imam. No. Nosotros, los seguidores del imam, lo que debemos hacer es corregir el mundo. Es decir, si el mundo debe orientarse hacia el establecimiento de la justicia, de la verdad, de Sirat al-Mustaqim, del camino recto, entonces nosotros tenemos que establecer el camino recto, ser justos, ser veraces, para que inshallah de esa forma aceleremos la venida del imam. Después, si el mundo tiene sus problemas, el imam es el restaurador. Alguien que es restaurador viene a restaurar, es como un mueble que tenía una forma perfecta, que tenía una pintura perfecta y con los años se va deteriorando, va perdiendo su forma y el restaurador vuelve a corregirlo. De la misma manera hará el imam al-Mahdi con el Islam y con el gobierno mundial. Entonces es establecer la verdad para que prevalezca sobre la falsedad. Pero nosotros mismos, los seguidores del imam, no podemos ni contentarnos con la injusticia o con la falsedad, ni ser parte de ella bajo ningún punto de vista. De hecho, como les decía, el imam está presente y el imam es anoticiado de todas nuestras acciones los días viernes y se entristece mucho por nuestros pecados y se retrasa su venida por la falta de accionar y de perfeccionamiento que podemos tener sus seguidores. Por eso, en ese sentido, hay que estar muy atentos. Entonces, para resumir, los signos hatmi, como se dice, los signos que son categóricos, son este llamado celestial, son también la aparición del Sufiani, el hundimiento de la tierra en Baidá, el levantamiento del Yamani, del Seyyed del Yamani, un Seyyed que estará en el Yaman, en el sur de la península árabe, y el asesinato o el martirio de Nafsus Zakiya o alma pura. Tenemos que estar atentos y por último felicitar también al imam de la época, agradecer por estos minutos que hemos estado y decirles que tengan muy presente la venida del imam. Hoy, si el profeta estuviera entre nosotros, seguramente viviríamos para él. No dejaríamos un segundo de pensar en el profeta o de querer estar con el profeta o de preguntarle al profeta o de hablar con el profeta. El imam está presente y muchas veces nos olvidamos por esta cuestión de la aparición, que sin duda es una prueba para nosotros. Pero nosotros tenemos que tomarlo al imam como lo que es, un imam vivo, un imam presente, y trabajar y no dejar de pensar un segundo en su venida, en su aparición. Tenemos que realmente trabajar mucho todos los musulmanes del mundo y todos los seguidores del imam Mahdi, todos aquellos que tenemos la esperanza de su venida, para que se concrete su venida muy pronto, inshallah, con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Y termino rogando a Allah que inshallah en este Ramadán que está por venir dentro de 15 días más o menos, escuchemos este llamado, esta exclamación, y que inshallah este sea el año en el que venga el imam Mahdi, Ajjalallah ta'ala Farajahu Sharif, para llenar la tierra de justicia, porque realmente todos los días vemos que el ser humano oprime, que el ser humano se desvía, que el ser humano es codicioso, y que inshallah los que tenemos esta esperanza tenemos que unirnos y trabajar todos juntos para que esta esperanza inshallah se convierta en una realidad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.